Si podría darle, pueden tomar asiento mis hermanos, qué pena. Si pudiera darle un título hoy a la palabra, le diría, tu casa es mi casa. ¿Cómo es? Tu casa es mi casa. Eso. Tu casa es mi casa. ¿Alguna vez en algún momento por ahí hemos escuchado a alguien cuando nos invita a entrar a su casa y nos dice, bienvenido, está en su casa? ¿Verdad que sí? Está en su casa, tal vez mucho, tal vez lo hemos dicho, pero yo creo que eso que está en su casa es simplemente como una palabra acuñada. Porque si esa persona se fuera directamente hacia la nevera y empieza a abrir y a sacar cosas, o determinar a ir a la habitación y acostarse en la cama, o buscar, no sé, entre el armario cosas para colocarse, ¿quién de los que en un momento dijo, tu casa, ve, mi casa es tu casa, se enojaría? Oye, pero usted está atrevido. Pero es que yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí o no? Entonces a veces tenemos que tener cuidado a veces con frases que solemos decir. Pero yo quiero que usted vaya conmigo en el libro de Nehemías. ¿Cuánto les gusta leer bastante la Biblia? Amén. Amén. Hoy vamos a leer bastante. Esa es su oportunidad. Si usted en casa no lee, hoy se va a desatrasar. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice Nehemías 1, arrancamos desde Nehemías 1. Todavía escucho hojitas, entonces que lleguemos todos y podamos comer juntos. Amén. Bueno, ¿cuántos dicen ya amén? Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de los cielos. En esta parte de las Escrituras nos encontramos con Nehemías, el copero del rey, en ese momentico, el rey Tajerjes. Y él dice que cuando llegan sus hermanos, él pregunta por el remanente del pueblo de Israel que había logrado escapar en el momento de la cautividad. Yo creo que muchos conocen acerca de eso, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo por los asirios. Y luego de ese tiempo que fueron cautivos, otra vez entran los babilónicos y vencen a los asirios, y sigue todavía en cautividad el pueblo de Israel, hasta que Dios lo libera por mano de Ciro. Entonces ustedes se acuerdan esa parte. Pero me llama mucho la atención de este hombre que es el copero del rey. Está en una buena posición, económicamente está bien, con su vida prácticamente no está pasando nada más que posiblemente vayan a envenenar al rey, porque era el encargado de probar la comida primero, y si habían mandado un veneno al rey, pues había caído él. Pero podríamos decir que de una u otra manera, él y su casa estaba bien. Pero él pregunta por sus hermanos, él pregunta por la casa del Señor, él pregunta por los demás. Y cuando escucha la noticia de cómo están sus hermanos, cuál es la situación de sus hermanos, cuál es la situación de la casa de Israel, que los muros han sido
tumbados, que las puertas han sido quemadas, que la ciudad está totalmente asolada, azotada, que la miseria es sin igual, dice que él llora y ayuna por varios días. ¿Sabe que a veces a nosotros nos comenta alguien una situación? Que se le murió un hermano, que se le murió la mamá, y uno dice, ay, qué pesar, te acompaño en tu dolor. Y le coloca uno esa cara así como de vinagre, te acompaño en tu dolor. Pero luego que uno se va de allí, uno llega a su casa a prender la tele, a comerse un buen almuerzo, a conversar con los amigos, a reír. La vida de uno sigue. Pero esa palabra de te acompaño en tu dolor simplemente fue un instante. Y luego uno hace tal vez con un amigo o alguien que conoce al amigo en común y le comenta, ah, mira que se murió la mamá o el hermano de fulano de tal, y uno así como con tristeza, uy, sí, qué pesar. Y ya, se acabó aquí. Pero, si este hermano que se ha enterado que su hermano o su padre o lo que sea ha muerto y está lleno de dolor y tiene que llevarle la noticia a su hermano de sangre, el hermano de sangre entra en el mismo duelo, en el mismo dolor. Entran en un dolor común, en una profundidad común de dolor. Amén. Y sabe que nos puede pasar como en este caso a nosotros los hijos del Señor. A veces nos preguntamos o nos dicen sobre la situación de un hermano que se ha alejado del Señor, está apartado de Dios, etc. Y uno dice, ah, qué pesar. Y luego algunos tal vez dirán, ese es el pecado, la maldad en el corazón. Es que no ha conocido a Dios de verdad y por eso se ha apartado, y por eso está en esa situación. Y ya, simplemente ya, hizo ese comentario y no le importa que su hermano ande dando vueltas por allá en el mundo, que sus muros se hayan caído, que sus puertas estén quemadas, que estén pasando por una situación bastante difícil. Pero hay otros que le duele tanto, que tienen su corazón en la casa del Señor, que los hijos del Señor entienden que son sus hermanos, que la casa del Señor es su casa y va por ellos. Si les toca madrugar, si les toca trasnochar, lo hacen. Y oran por ellos, interceden por ellos, hacen vigilias por ellos. Y están orando constantemente por ellos. Y es lo que estaba sucediendo dentro de esta historia. Y dice las Escrituras que este hombre dice, yo no veo una solución si no es a través del rey. Y luego dice las Escrituras que Nehemías, para no leer demasiado, pero sí vamos a leer, dice que se presenta delante del rey y tenía temor, porque su cara, su gesto, no reflejaba alegría. Y todo hombre que estaba al frente del rey tenía que servir al rey con alegría, con gozo. El rey no tenía que sentir que éste estaba siendo obligado a servirle, sino que todo hombre que estaba cerca del rey tenía que sentir que era un privilegio estar cerca del rey. ¿Sabe que a veces nosotros venimos aquí al frente del rey y adoramos al Señor con una cara de machete? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Tiene un gozo, pero su cara no se entera que tiene gozo. Su cuerpo no se entera que está al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces cuando nos presentan, no sé, al presidente, al alcalde, la gente está aburrida o lo que sea, y al frente del alcalde se colocan una cara de pastel. Señor alcalde, señor presidente. Y a veces venimos así con cara de limón delante de Dios. Intentemos presentarnos siempre con gozo y alegría delante del Señor. Amén. La alegría de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Entonces, siguiendo el hilo, dice que este hombre se presenta delante del rey y el rey se sorprende porque nunca lo había visto de esa manera,
Nunca lo había visto con el semblante caído. Y él le comenta la situación, le comenta lo que está pasando en su casa. Yo quiero que usted lea conmigo Nehemías 2. Dice, y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Y cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ya se enteró este hombre de la situación de su casa, de lo que está sucediendo. A veces nos pasa a nosotros, nos enteramos de lo que está pasando con algunos hermanos y luego llamamos a otro, uy hermano, usted puede ir a visitar a fulano de tal. Uy hermano, no lo sé. Y se pasa a veces uno la pelota del uno al otro. Pero dice que este hombre se entera de la situación de su casa, se entera lo que está pasando en la casa del Señor, se entera lo que está pasando con sus hermanos y deja su comodidad. Y le dice, envíame. Envíame a mí y yo me voy a personalizar de la situación. Yo voy a empezar a trabajar en la obra del Señor, en la casa del Señor. Y dicen las Escrituras que el rey le permite ir. Y él, aparte de eso, le pide cartas para los capitanes, para todos estos grupos que estaban al frente de determinadas áreas. Para el caso de los que cuidaban la selva o el campo, para que le dieran leña para la construcción de las puertas, y aparte de eso le dice, y también para construir una casa mientras el tiempo que yo voy a estar allí, yo pueda habitarla, porque resulta que no había ni siquiera una casa para poder vivir. Estaba asolado totalmente la casa del Señor. Lea ahora conmigo el 2:9. Dice, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di la carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Empezaron obstáculos. Este hombre determina empezar a servir en la casa del Señor. Determina empezar a levantar los muros y a edificar las puertas de la casa del Señor. Y se presentan obstáculos a su vida. Y me gusta, más que me gustarme, me impresiona algo que dice prácticamente al final de este texto. Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El diablo, ni el mundo, ni la carne, mi hermano, quiere su bien. Para nada. El único que quiere el bien para usted se llama Dios. De ahí para allá, mi hermano, el mundo se lo quiere ver mal. Satanás lo quiere ver peor.
y por donde usted y yo nos metamos, después de que se enteren que somos hijos del Altísimo, ya tenemos guerra garantizada. Los hijos de Dios estamos en guerra constante. Todos los que hemos emprendido este camino, que estamos en el camino del Señor, estamos en guerra. Eso nos dijo el Señor Jesucristo. Que cuando todos los que pidan paz, es porque ¿qué? Porque es guerra, no es paz. Nosotros pensamos que al acercarnos al Señor, viene una maravillosa tranquilidad, una paz total, no va a pasar absolutamente nada más malo con nosotros, nos va a ir bien en todo el sentido de la palabra. Pero no es así. No es como las Escrituras dicen. No hay prácticamente momentos del pueblo de Israel que se hayan empezado a caminar con el Señor y no hayan estado rodeados de enemigos. Usted y yo, desde el momento que tomamos la decisión de caminar con el Señor, de predicar el Evangelio, de hacerle guerra a Satanás, el tipo también ha desenvainado sus armas en nuestra contra, porque ahora somos sus enemigos. Antes éramos aliados del diablo, antes pertenecíamos a sus filas, pero ahora pertenecemos a un ejército totalmente contrario. Usted pertenece al ejército del Señor. Amén. Y por lo tanto usted tiene que enterarse que su casa, en los lugares donde usted va a escuchar momentos, bombas de parte del enemigo, como a veces sucede con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí. Porque es así, mi hermano. Y entonces dice que estos personajes no quieren el bien para el pueblo de Israel, como nos está pasando a cada uno de nosotros. Entonces yo le diría a usted, mi hermano y mi hermana, que siempre se diga a su corazón que el único aliado de verdad que usted tiene de parte suya se llama Dios. Ni siquiera su esposa es su aliada. Sí. Ni su esposo. Sí. No. El único justo y bueno es Dios. Dice el 18 del mismo capítulo: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zumbalá, Ononita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces, lo que esa parte está diciendo es que él, como líder en ese momento, empieza a coger un grupo de personas y le dice: nosotros podemos edificar, nosotros podemos levantar, nosotros podemos sacar la obra del Señor adelante. Y cuando estos hombres que no querían el bien para el pueblo de Israel escuchan esto, dicen: hay que buscar estrategia para que la obra no continúe. Y empieza a decirle: ustedes lo que están haciendo es rebelarse contra el rey. Y este hombre le dice: no es así, sino que ustedes son los que están inventando ese tipo de cosas. Y sabe que a veces cuando empezamos la obra del Señor, se levantan también calumnias, se levantan mentiras en contra de nosotros. Hay muchas cosas que se levantan, y el objetivo de eso es que la obra del Señor se paralice. Satanás siempre va a buscar estrategias habidas y por haber para dañar nuestro corazón, para traer miedo a nuestra vida y hacer que nosotros nos devolvamos y digamos: creo que las cosas estaban mejor antes.
yo creo que me estoy metiendo en una camisa de 11 varas, estoy alborotando el avispero y creo que voy a salir mal parado de esta situación. Pero este hombre tenía su corazón en la casa del Señor, tenía un discernimiento impresionante y podía saber que todo lo que estaba pasando venía de parte del enemigo, y sabía que la obra en la cual Dios le había colocado en su corazón era grande y que esa obra nadie la podía parar, ni el enemigo pusiérase como se pusiera. Amén. Entonces dice que este hombre le dio ánimo al grupo que con él estaba. ¿Sabe que a veces dentro de las congregaciones hay personas que nos dan ánimos? Pero hay otras personas que nos desaniman también. Hay otras personas que en vez de decir, vamos, porque esta es la casa del Señor, vamos adelante, vamos a crecer, empiezan a decir, esto como que va mal. No. Yo ya no veo, ya no siento la unción. El fulano ya como que ya no está, ya se fue fulano, se fue mengano. Y esto como que no va para ningún lado. Yo como que estoy buscando un lugar para irme. ¿Sabe que esas no son palabras para animar? Esas son palabras que desaniman. Y si la persona que está escuchando esas palabras no está bien firme en el Señor, empieza el diablo a trabajar en su mente y empieza a decir, de verdad, ¿yo qué vengo a hacer acá? Creo que allá en el mundo yo estaba mejor. Corro del mundo pensando que acá hay algo mejor y no, vean, me encuentro con peores situaciones. Pero vaya conmigo ahorita al 4. Vamos a leer desde el 1. Dice, y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y acabarán en un día y resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Entonces dice en esta parte que empiezan a burlarse porque trabajaron, empezaron a levantar los muros, empezaron otra vez a fortalecer de una otra manera la casa del Señor, y empiezan a decir, pero ¿será que saldrá algo bueno de este trabajo? En esos muros que han empezado a levantar, una simple zorra se llega a montar y cae todo el piso. A veces el diablo empieza a hacer eso con usted y conmigo, mi hermano, cuando nos empezamos a levantar en el Señor. Cuando empezamos a crecer, empieza a traer ese temor y el diablo te dice, oye, nomás es que medio pase cualquier cosa de lo que a ti te gusta y otra vez vas a caer. Tú no vas a fortalecerte en el Señor. Tú parece ser que no naciste para estar de pie delante del Señor. Tú no naciste para agradar al Señor. Tú no naciste para ser grande. Tú no naciste para eso. Y el diablo empieza a trabajar en la mente y a traer ese engaño fuertemente, que nosotros no somos personas confiables, que no vamos a poder, que no vamos a levantarnos como el Señor nos ha dicho que nos vamos a levantar. Que eso de crecer
eso de agradar a Dios, de santificarse, son para otros grupos. Los demás sí pueden santificarse, los demás sí pueden crecer en el Señor, los demás sí pueden ser siervos de Dios tremendos, pero eso para mí no lo es. Porque si yo me meto en oración, mi oración caerá en un instante. Pasa la zorra y caerá mi oración. Y he perdido todo. He perdido mi sometimiento al Señor. Eso es lo que el diablo a veces trae a nuestra mente. Pero usted y yo, que preferimos creerle al Señor, usted puede reconocer constantemente que Dios está cambiando su vida. Usted puede reconocer constantemente que Dios está de parte suya y que el que lo quiere acabar y que todos sus pensamientos extraños vienen desde parte del enemigo, vienen desde parte del diablo. Y vienen es para destruirle. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Satanás está buscando su destrucción. Satanás quiere aniquilarlo. No se le olvide eso, mi hermano, en esta mañana. Satanás quiere aniquilarlo, destruirlo. Mas Dios quiere darle a usted vida y vida en abundancia. Vida eterna. Amén. Aprenda a identificar la voz del diablo en su vida. Todas esas voces extrañas que dicen que usted no es capaz, que usted no puede avanzar, todo eso viene del diablo, ni siquiera viene de usted. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria al nombre de Jesús. Amén. Siempre téngalo entendido dentro de su corazón, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Entonces dice el 6 del 4: y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pudieron construir porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra del Señor es sacada en adelante cuando se encuentra con un pueblo con ánimo. Nuestras propias vidas es santificada cuando estamos con ánimos para santificarnos, con ánimos para seguir caminando con el Señor. Es necesario que usted y yo nos animemos. Toque a la persona que está a su lado y dígale: ánimo, 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 adelante con el Señor. No te quedes sentado, no te devuelvas, continúa, ánimo. Y continúa diciendo el texto en el 7: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho. Oye, ya no estaban enojados, sino que ya pasaron a otro extremo. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Hacer cesar la obra. Que ellos ni se enteren a qué hora nosotros nos metimos y les hicimos cesar la obra. Pero cuando dice que ellos se enteraron acerca de los planes que ellos tenían, llegaron y colocaron vigilantes que estuvieran atentos a qué hora sus enemigos iban a ingresar. Eso es lo que la Biblia también nos dice, que si nosotros supiéramos a qué hora viene el ladrón, estaríamos
vigilantes, atentos. Dice el Señor que Él vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes, atentos. Y en este caso, nos pasa a veces, por no estar vigilantes, por no estar en las expectativas, por no estar atentos, el enemigo viene sigilosamente y cuando de repente empiezan a tumbar nuestros muros, lo que hemos construido. Y eso no solo pasa en la casa del Señor, eso pasa con nuestra vida personal, eso pasa en los hogares, eso pasa también en el trabajo, pasa con todo. Si usted y yo nos descuidamos, el enemigo entra sigilosamente y en un abrir y cerrar de ojo, sin que usted se entere, ha destruido lo que usted ha construido con mucho esfuerzo, con mucho ánimo. Amén. Entonces dice el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, pues el pueblo por familias y con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vosotros, por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestra casa. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían espada. Qué cosa tan tremenda lo que está pasando aquí. Dice que habían unos hombres que eran del pueblo de Dios, que eran judíos, pero todavía habitaban en tierra extranjera. Tenían su corazón allá en tierra extranjera. Y en vez de animarlos, traían desánimos, diciéndoles: vea, ustedes por donde se metan ellos les va a caer y los van a destruir. Pero ellos también lograron discernir esas voces extrañas. Y en vez de caer en su juego, caer en su trampa, lo que dijeron fue: preparémonos más. Colocaron a las familias, a los que estaban, cada uno por su lado dentro del muro, a construir, a custodiar. Y dice que mientras ellos estaban edificando el muro, con una mano, con la otra mano tenían la espada. Construían y estaban vigilantes, eran guerreros, estaban en todo lugar, por así decirlo. Eran polifacéticos en la obra del Señor. Eso nos toca que hacer, mi hermano. Mientras usted está trabajando, tiene que estar sigiloso, con su espada desenvainada, presto para la batalla, constantemente. Amén. Espada desenvainada. Lee ahorita conmigo el 19. Dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salía
las estrellas. Eso significa que no hay descanso. No hay momentos para tirarse una camita al aire en el camino del Señor y en la obra del Señor. La obra del Señor no cesa. Hay que trabajar constantes. En la obra del Señor no hay vacaciones. Mientras usted y yo nos ponemos de vacaciones, el diablo hace de las suyas. Si Dios le ha colocado en su corazón hablarle a alguien, predicarle a alguien, no lo deje para mañana, vaya y predíquele. Porque qué tal que luego usted diga, no, cuando venga de vacaciones lo hago, y luego se entere que esa persona se fue. ¿Cómo se sentirá usted cuando sabe que Dios le dijo a usted que le hablara? ¿Sí o no? Pero ahí dice, lo deje para mañana, lo que puede hacer, lo que puede hacer hoy. Entonces dice el 22, y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, que este hombre no era un hombre que simplemente daba órdenes, sino que era un hombre que estaba bien untado de mezcla hasta los sumos y tenía su mano llena de ampolla por causa de la espada sostenida en su mano, presto para la batalla. Eso se trata, mi hermano y mi hermana, que no venimos simplemente a dar órdenes a los demás, que sean los demás lo que hagan, sino que nosotros también tenemos que untarnos, tenemos que caminar firmemente en las cosas del Altísimo. Lea ahorita conmigo el 6:3. Dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si queremos entender esto, lea usted conmigo el primero, porque él dice, no me puedo dar el lujo en ese momento de distraerme. Estoy enfocado, tengo mis ojos en una meta. Y lea conmigo, porque él dice eso, el 6:1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Por eso le responde y le dice, no puedo ir. Estoy ocupado. Tengo una obra enfrente. ¿Sabe que el enemigo siempre busca cómo distraerlo a usted? ¿Cómo llamarle, sacarlo de la obra, sacarlo del propósito de Dios? Y él dice, ¿cuál era el propósito del enemigo de desenfocarlo de la obra del Señor? Y era matarlo. Aquí entre nos, el diablo lo quiere sacar a usted de la obra del Señor para matarlo. Pero es hora que usted le pueda decir, estoy ocupado, no puedo ir, no te puedo prestar atención, estoy enfocado. Amén. Amén. Y dice el 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Camú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificas tú el muro.
con la mira según estas palabras de ser tú el rey. Y que has puesto profetas y que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú las inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Oye, ¿qué enemigo los ha perseguido? Como decían, me la tienen velada, me la tienen montada. Ellos enfocados en las cosas del Señor, sin tocarlos, sin hablar con ellos, ni nada, pero es que ellos, su trabajo era hacer que la obra cayera, que la obra no continuara. Y dice que hasta 5 veces le insistió. A veces el enemigo así, por así decirlo, hay una chica que nunca le para bola a usted, nunca, cuando estaba allá en el mundo, y ahora está usted en la obra del Señor, está caminando con el Señor, está santificando, y eso le pasa por un lado hasta 5 veces. Le quiere desenfocar, o cualquier otra tentación que a usted se le venga en mente. Muchas veces, y a veces uno dice: pues que yo me he resistido la primera vez, ya me resistí la segunda, es que ya no aguanto, la tercera, la cuarta. Hermano, el diablo lo va a hacer hasta no sé cuántas millones de veces, las veces que sean necesarias. Pero me gusta lo que él dice: siempre le mandé a decir lo mismo. No, pertenezco al ejército de Dios, pertenezco al grupo que edifica. Ahora yo no pertenezco a las otras filas, hago parte del Señor y no me puedo desenfocar. Una vez, permítame ser tan insistente en esto, y no me puedo desenfocar. Si usted pertenece a Cristo, pertenece a la obra del Señor, está en los caminos del Señor, usted no se puede desenfocar. No presten más sus oídos a lo que el diablo le mantiene diciendo. No se los preste. Preste sus oídos al Señor. Preste atención a lo que el Señor le está diciendo. No se desenfoque. Amén. Amén. Y dice el 10: vine luego a casa de Samaía, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo estaría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquellas profecías contra mí, porque Tobías y Sanballat lo había sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecare y le sirviera de mal nombre, como que fuera yo infamado. Falsos profetas, ¿no? Del mundo, como decía ahorita, de la misma casa de Dios, se levantan personas también para desenfocarte. Yo me acuerdo, estando yo en Colombia, en la obra del Señor, trabajamos y junto conmigo había otro grupo. En algunos momentos, algunos líderes se me acercaron y me dijeron:
Oye, a ti deberían de pagarte un sueldo. Tú te mereces un sueldo por todo lo que haces en la casa del Señor. Y no solo me lo dijeron a mí, sino que también se lo dijeron a otros líderes. Los otros líderes prestaron mucha atención a eso. Hoy en día ya no están más. Se dejaron contaminar. De Dios viene la paga. Nosotros trabajamos es para el Señor. Si en algún momento en la vida Dios siente que usted merece algo, Dios se lo va a hacer llegar. Es así, es así. Usted no tiene por qué pelear por nada. Cierre sus ojos y continúe en la obra del Señor. Eso fue el que en algún momento creo que fue Pedro el que le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué hay para nosotros? Y el Señor le responde: no hay quien haya dejado casa, esposo, carro, beca, que no se les sea regresado aquí y con intereses. El Señor le dice: no te preocupes, que en su momento preciso te va a llegar, no te angusties. Y es lo mismo, mi hermano. No prestemos nuestros oídos a las cosas del enemigo. Usted y yo trabajamos para Dios, no trabajamos para el mundo. No trabajamos para ningún pastor, no trabajamos para los hermanos que están a nuestro lado. Usted no se enfoque si el hermano carga menos que usted. Si el hermano carga menos que usted, porque tiene menos fuerza que usted. Y Dios le ha colocado esos musculosos, será por algo. ¿Verdad? Esos supermúsculos. Entonces continuemos, prosigamos en la obra del Señor. Entonces dice el versículo del 13, porque fueron sobornados, ¿verdad? Para hacerme temer, y así que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Es decir, este era el que vino con todo, este tremendo que era, mira cómo cayó, en lo que quedó. Lea conmigo el 16. Y cuando lo oyeron todos, nuestros enemigos, vamos también desde el 15. Y fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuál era la razón por la cual sus enemigos estaban haciendo que estos no edificaran, que no se levantaran, que no crecieran? ¿Cuál era la razón? Según el texto que acabamos de leer, que dice: y cuando nuestros enemigos se enteraron, oyeron que los muros habían sido edificados, que las puertas habían sido edificadas, tuvieron temor, tuvieron miedo. Todas las naciones a nuestro alrededor estaban temblando. ¿Sabe que eso es lo que pasa? El diablo no lo quiere ver a usted fuerte, firme, porque usted es un peligro para él. Cuando el diablo lo ve a usted como una columna fuerte en la obra del Señor, ese tipo mantiene temblando y los demonios tiemblan. Por eso es que el diablo mantiene buscando estrategias habidas y por haber para no vernos a nosotros levantados, fuertes, fortalecidos. Por eso siempre él busca meter la zancadilla y vernos siempre en el piso, con los mocos extendidos, diciéndole: Señor, perdóname por lo de ayer, Señor, perdóname por lo de ayer. Y bueno, Señor, perdóname por lo de hoy y lo de mañana también. Eso es el objetivo del diablo, siempre vernos tirados en el piso. Pero el objetivo de Dios es vernos fuertes en él. Por eso dice el Señor: diga el débil, fuerte soy. Usted no está para permanecer tirado en el piso.
sino para estar de pie, firme, fortalecido en mi espíritu, fortalecido con mi palabra, fortalecido con mi verdad, creciendo constantemente. Usted y yo estamos para eso, mi hermano. Así como los muros fueron cada día edificados, crecían y crecían los muros constantemente. El pueblo se empezó a fortalecer. Y lo demás ya se lo parafraseo. Dice que volvieron en muchos lugares otra vez a la casa del Señor. Empezó con un hombre que dolió su corazón, que tenía su corazón en la casa de Dios, que le dolió su corazón ver a sus hermanos esparcidos, le dolió su corazón ver la casa del Señor caída, y se apersonó, se entregó en las cosas del Señor. No se fue a sus propias cosas, no se enfocó en sus propias cosas, sino que continuó en la obra de Dios. Pues le digo eso también, mi hermano. Dice aquí, dijo el hombre, la obra es grande, estamos esparcidos. Cuando escuche el sonar de la trompeta, ya saben dónde vamos a estar reunidos. Es decir, que cada uno de nosotros no podemos estar cada uno en nuestros lados, en nuestra situación, en nuestros puntos. Tenemos que escuchar aquí el sonar de la trompeta. El Señor ha hecho sonar su trompeta. Tenemos que tener nuestro corazón en la casa del Señor. Tenemos que enfocarnos todos a una misma meta, a un mismo objetivo. Si ya hemos detectado que tenemos nuestros hermanos, algunos están caídos, llamémoslo, acerquémonos. Entre nosotros podemos hablar y podemos decir, vamos a visitar a X hermano, vamos a visitar a Y. Creo que lo podemos hacer. Si usted tiene amigos, familiares, háblele del Señor, pero es que yo veo, siga hablándole del Señor. En algún momento vendrá, pero no desmaye de hacer el bien. Y el bien es poder predicar de Jesús, poder predicar sobre la salvación. No tenga temor, no dé pena, no le dé pena hablar de Jesús. No le dé pena que la gente se entere que usted es cristiano y que usted es cristiana. Al contrario, que se enteren que Cristo está transformando vidas. Amén. Le invito a que usted se pueda colocar sobre sus pies.